Mi nombre es Lorena Urcelay. Buenos días a todos. Soy parte del Comité de Organización de Interfaces y les doy la bienvenida al 12º Congreso de Interfaces 2024. El Congreso es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten sus experiencias pedagógicas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias educativas. De esta manera, damos comienzo a la Comisión Pedagogía e Investigación Disciplinar. Como bien recién les dijo Adrián, cada expositor tiene 10 minutos. Vamos a estar controlando el tiempo y hacia el final, si nos queda un margen de tiempo, vamos a hacer una pequeña puesta en común. Así que bueno, damos comienzo a la primera exposición a cargo de Andrea Stirvald, titulada Las habilidades blandas en la currícula de nivel superior, la inclusión y la formalización de contenidos de retórica y oratoria. Ella es de la Universidad de San Andrés. No, ella no está, Lore. Ok, Pasamos al siguiente. pasamos al siguiente. Entonces está María Cecilia Gagliano. Sí, acá estoy. Buenos días a todos. Buenos días. María Cecilia tiene la exposición denominada Diseñando el aula de las posibilidades y es de la Escuela de Educación Secundaria número 3. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por este espacio en la Universidad de Palermo. Y bueno, voy a compartir pantalla. Acá voy. Bueno, primero me voy a presentar. Como me presentaron recién, mi nombre es María Cecilia Gagliano, tengo 45 años y hace casi 25 años que trabajo en educación. Soy profesora de matemáticas, soy catequista, estoy diplomada en gestión de instituciones educativas y soy coach ontológico profesional. Y es desde esta área que vengo a darle un aporte a la educación, que realmente a mí, cuando lo conocí, me pareció muy novedoso y en la formación realmente me di cuenta que las distinciones del coaching aportan muchísimo para la educación. Yo actualmente me desempeño como vicedirectora en una escuela que tiene una matrícula de 2.000 alumnos y 300, aproximadamente 300 docentes, y realmente las distinciones del coaching han complementado mi función de una manera maravillosa. Por eso llamé a este espacio Diseñando el aula de las posibilidades, porque la idea es aportar a todos los roles de la educación. Aquí escribí educación específicamente de nivel secundario y apunta a potenciar las fortalezas de los estudiantes, a colaborar con la misión del educador y a sostener y acompañar el lugar de la familia en el camino del aprendizaje, ¿no? Em, el aula creo que es una de las reflexiones que venimos haciendo los que trabajamos en educación. Si bien la sociedad ha cambiado mucho, y eso creo que todos estamos de acuerdo, la foto que está en blanco y negro es una imagen de un aula de hace 40 años atrás, y la foto que está a color es una imagen de un aula actual, de 2024. Y si bien quizás por ahí el tema solamente del color es lo que puede cambiar, la realidad es que el formato del aula no ha cambiado mucho, sino es por cuestiones individuales de cada docente que se anima quizás a explorar espacios, ya que de alguna manera el sistema educativo nos permite esa flexibilización, ¿no? Pero qué importante, y por eso aquí vengo con el aporte del coaching, es poder comprender cada uno de los roles de los protagonistas de la educación, desde el estudiante, la familia, los docentes y desde la gestión. Esta idea de que cada persona habla desde su propia perspectiva, ¿no? Y que no hay una manera verdadera de observar. El coaching sostiene que vivimos en mundos interpretativos, entonces en cuanto le damos valor a eso desde la palabra o desde el criterio del otro, así sea un adolescente o sea un docente o una familia que por ahí no conoce mucho de lo que es la escuela en su manejo más que de su propia experiencia, se habilitan muchas posibilidades. Acá la idea es pararse desde la mirada del estudiante, desde la mirada de la familia. El estudiante en algún punto ya no ve como antiguamente en la escuela secundaria un pasaporte a lo que es el progreso, como se veía antes, ¿no? Quizás ahora la mirada del adolescente y de la familia tiene que ver con
en una etapa que hay que cumplir, que tiene que satisfacer también necesidades de logística familiar, relacionadas al trabajo de los padres también. También tiene que ver con la mirada del docente, que hoy por hoy, por lo menos en provincia de Buenos Aires, se escucha mucho esta frustración desde lo que implica no solamente el pago, sino también el trabajo y quizás poder saturarse de actividades o de horas. Sobre todo en el nivel secundario, los profesores trabajan muchas horas con muchos estudiantes y a veces se sienten poco valorados. Y bueno, desde la gestión, que es uno de los lugares donde me desempeño actualmente, aquí está el protagonismo para poder habilitar espacios para todos los otros roles que desde el coaching complementa muy bien lo que es el trabajo de la educación en todos sus roles, ¿no? Es en el rol del equipo directivo, alineado con el deseo de generar un contexto donde sea posible el aprendizaje significativo, que se construye un espacio de posibilidad institucional, dejando de ser meramente individualidades docentes para algunos que se animen a construir escenarios diferentes, novedosos y actuales. La propuesta, que no voy a llegar a poder por ahí darla en su totalidad, tiene que ver con abordar espacios para cada uno de los roles de la educación, espacios institucionales específicos, tiempos para el equipo de conducción, para los docentes, para las familias y para los estudiantes, donde se aborden y donde se permita la palabra, donde se permita la reflexión y donde se habiliten las distintas interpretaciones de lo que va pasando, ¿no? Una de las distinciones del coaching que me gustaría desarrollar con ustedes es esta capacidad de poder entender a la conversación con un espacio poderoso para todas las partes de la educación, para todos los roles. Específicamente desde la gestión, esta posibilidad de preparar el contexto donde uno va a tener una conversación con alguno de los integrantes, así sea con un alumno, con la familia o con un docente, preparar el contexto. El coaching nos invita a preparar el contexto donde vamos a hablar, no hablar en un pasillo donde quizás podemos ser interrumpidos, sino preparar ese espacio tanto externo como interno, preparar un lugar donde la otra persona pueda sentirse cómoda, donde pueda sentir que puede hablar desde la intimidad y desde no ser juzgado, y entender desde este concepto de los mundos interpretativos que habla el coaching, que lo que va a traer la otra persona le pertenece a la otra persona, y que no se trata en una conversación de ver quién gana la conversación o quién tiene la razón, sino de poder entender que entre los dos puntos de vista tenemos que llegar a un acuerdo, que bueno, que por supuesto tiene relación con las normativas vigentes y las perspectivas y el paradigma educativo actual, ¿no? Propuesto por la política. La ejecución de la conversación, y acá el coaching también aporta muchas distinciones muy interesantes, que tiene que ver con poder hacer un pedido en forma correcta, ¿no? Acá dice usar en forma correcta las herramientas conversacionales en medio de la acción. O sea, que quede claro qué es lo que estoy pidiendo, cuál es la necesidad, que no es un capricho, que es una búsqueda de una solución. Lo mismo cuando estoy hablando con una familia, que quede claro, porque muchas veces las subjetividades y las emociones se ponen en el medio, entonces poder dejar el espacio para que el otro exprese, pero luego hacer el pedido con claridad y generar, acá le llamamos ofertas y promesas, generar un compromiso, generar algo en lo que podemos ponernos de acuerdo y con lo que podemos cumplir, dando condiciones de satisfacción para este pedido que se está haciendo, ¿no? Necesito que me presentes la planificación de tu proyecto y la necesito para la próxima semana. ¿Qué posibilidad hay de que vos me la puedas entregar el día miércoles por la mañana, que yo voy a estar en la escuela? Digamos, no generar esas conversaciones que quizás terminan siendo conversaciones, sí, te lo pedí, ¿cuándo me lo pediste? No me acuerdo, esas cuestiones que a veces tienen que ver con lo cotidiano, con lo que va aconteciendo en lo inmediato, y no podemos detenernos para que las cosas realmente funcionen. Luego, por supuesto, cuando termina la conversación, poder reflexionar desde lo individual, cómo fue, si logré el objetivo que yo quería, si logramos llegar a un acuerdo, y luego evaluar ese compromiso en el que nos hemos puesto de acuerdo de alguna manera, ¿no? Con respecto a lo que es el estudiante, hay un concepto del coaching muy interesante que se llama Ikigai, que yo les voy a dejar luego el link para que ustedes lo chusmeen, cómo construirlo dentro del aula. Es muy interesante porque con esta idea de que los estudiantes han desdibujado un poco el objetivo de la escuela secundaria, poder
conectarlos con su proyecto de vida es algo que es muy importante, ¿no? Una vez que uno los conecta con el proyecto de vida, ahí es donde la escuela secundaria puede tomar un rol protagónico para los chicos y no un espacio donde parece que tienen que esperar a que termine para luego decidir qué van a hacer de sus vidas. El Ikigai es un trabajo donde uno va explorando cuáles son esas cosas que amás, esas cosas para los que sos bueno, esas cosas por las que podrían pagarte y esas cosas que el mundo puede necesitar de vos. Entonces, en la intersección entre esos espacios, entre lo que amás y lo que sos bueno, aparece la pasión, entre lo que amás y lo que el mundo necesita de vos, aparece la misión, entre lo que el mundo necesita de vos y por lo que te pueden pagar, aparece tu vocación, y en lo que sos bueno y aquello por lo que te pueden pagar, aparece tu profesión, ¿no? Hay cosas que a veces uno mismo como adulto, eso los invito si ustedes quieren también a explorar ustedes mismos, como adulto no sabe o no se las ha preguntado demasiado, y es muy rico y muy interesante lo que surge de este trabajo y lo que puede ir también creciendo, digamos, no es algo que tiene que quedar cerrado en en una jornada, sino que puede ir explorándose a medida que va pasando el tiempo. La propuesta que yo vengo a traerles es generar en las instituciones educativas espacios para este tipo de reflexiones, tanto para los estudiantes como para las familias que también a veces están en una situación de crisis, viendo que sus hijos ya no son los niños que eran antes y cada familia va teniendo un criterio diferente de formación, ya no es tan claro como era antes para la sociedad que la escuela, lo que dice la escuela es la verdad absoluta y que el chico tiene que respetar ese espacio. Hoy por hoy cada familia tiene diferentes concepciones de lo que es la escuela y con esa impronta llegan los chicos también. Y bueno, es ahí donde la sociedad no tiene una idea en común y está bueno que sigamos abriendo espacios para dialogarlo. Y para ir terminando, dejo una frase que me pareció muy interesante de Stephen Covey, que es un estadounidense que trabaja mucho en negocios, pero creo que aplica para la educación. Dice, la tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Yo creo que en las relaciones humanas es donde está la posibilidad, aquel docente, aquella familia, aquel estudiante que está frustrado, que no se siente valorado, se cierran las posibilidades y cuando se abren espacios para estos diálogos, me parece que hay mucho que se puede aprender y que posibilita otros aprendizajes posteriores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dejo de compartir. Bueno, Cecilia, muy interesante, muy clara. Em, Te invito a Cecilia y a todos a dejar en el chat tus contactos, mail, link de lo que quieras acercar. Así ya vamos como dinamizando el chat y se van conectando de una manera ágil. Muchas gracias. Ahí compartí los A links de los que... vos. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces con Mariano Federico Cor de la Escuela Provincial de Teatro número 3200 de Santa Fe, con su ponencia El teatro estético pedagógico para pensar la realidad desde el estudiante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha un poquito bajito, pero se Perfecto, te escucha. Sí. bien, genial. Bueno, soy Federico, soy profesor de teatro, tengo a cargo la cátedra de Seminario Alternativo en la Escuela Provincial de Teatro acá en Santa Fe. Y hace un par de años que estamos trabajando en la idea de el teatro como producción estético-pedagógica. Para los que no saben por ahí, la idea de la producción estético-pedagógica tiene que ver con que las producciones artísticas en sí tengan que ver más con la posibilidad de abordaje de problemáticas y tengan un sentido más relacionado a la educación y a los procesos educativos de los chicos que a la idea de la estética en sí. Nosotros trabajamos teatro y por ahí lo que se está viendo es que cuando se trabaja teatro en la escuela, el abordaje tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo procedimental, tiene que ver con qué tan bello o no queda un producto, un proyecto, qué valor estético tiene. Y siempre se termina trabajando con autores propios del teatro, de la estética, de la técnica, pensar lo bello y lo feo, pensar esta cuestión de eh, qué tan, qué tan perfectible puede ser la técnica.
Nosotros en el seminario en realidad lo que estamos tratando es de virar un poco ese sentido y empezar a pensarnos con la posibilidad de que las producciones no tengan que ver tanto con la técnica, sino que tengan que ver con lo que deja la técnica en el proceso. Entonces, nosotros lo que pensamos sobre todo es esto de no pensar lo bello, sino lo funcional dentro del estudiante y la producción crítica y reflexiva que puede dejar en el estudiante. Trabajamos mucho con proyectos de integración, pensamos mucho las problemáticas actuales de los adolescentes, problemáticas actuales de la cultura, de la economía, de la política, del mismo estudiante. Por ejemplo, el año pasado estuvimos eh, en base a que salió la idea de los 40 años de democracia, la reivindicación de esta cuestión de qué pasó con el golpe de Estado, trabajamos sobre todo con producciones que no tengan que ver con lo bello, sino con cómo poder generar en el espectador, que ya dejan de ser público y dejan de ser espectadores, para poder empezar a pensarlos como prosumidores o presumidores. La idea del presumidor que es el que especta, pero que a su vez también nos está devolviendo algo. Entonces las producciones estético-pedagógicas en realidad tienen momentos. Mientras que la producción estética en sí lo que nos permite es ver una obra de teatro, emocionarnos, reflexionar, decir qué lindo, qué feo, me gustó la música, me gustó cómo se movieron y todas estas cuestiones. La producción estético-pedagógica es un proceso de aprendizaje para el espectador, pero no solamente para el espectador, sino es un proceso que, como hablamos, que este espectador es un presumidor. Este proceso deja aprendizajes y deja metamorfosis dentro de las mismas producciones. Ahora este año estábamos trabajando la idea de la violencia doméstica, por ejemplo. Pero cuando empezamos a trabajar con la idea de la violencia doméstica, es importante que aquel que viene a ver la obra de teatro, la puesta en escena, pueda enmarcarse en cierta dirección en su visión. Porque si no, entran en la obra de teatro y justamente pasa esto, uy, qué linda que estuvo, que no, ay, qué buenas las luces, cuando en realidad a nosotros nos interesa ver cuál es la problemática que subyace y por la cual se afecta esta puesta en escena. Entonces, por ejemplo, este año lo que se trabajó fue toda una especie de galería de arte primero, donde se trabajan puntos claves, derechos humanos, qué significa el cuerpo de uno, trabajar conceptos claves de la ESI, donde la gente que viene a ver la obra, en realidad primero tiene una idea y se va direccionando la visión. Uno dice, bueno, uy, sí, pero estás direccionando la visión. Para estos procesos es importante. ¿Por qué? Porque una vez que uno más o menos va enmarcando por dónde vamos a ir trabajando y se encuentra con la puesta en escena, a esa puesta en escena se le empieza a ver en un código que tiene que ver con el proceso que uno quiso generar y la reflexión propia sobre ese tema en particular, más allá de qué linda que estuvo la música, qué bueno que estuvieran las luces, qué bueno, qué bien que se movieron. Me emocioné, sí, me emocioné, pero también estuve viendo esa problemática que fue el germen de la misma producción. Y a su vez tiene un tercer momento, que este tercer momento tiene que ver sobre todo con cómo después con este caudal de cosas que le pasó al público presumidor, que le pasó al actor, que le pasó al director, que le pasó a la institución, cómo está este suceso en realidad después se empieza a conjugar en nuevas formas de visión. Y ahí hay un momento que a veces termina siendo un debate o termina siendo una intervención grupal donde el público también empieza a trabajar, porque en realidad es el público el que empieza a ser el protagonista. ¿Cómo me afectó tanto emocionalmente como cognitivamente, como a nivel de praxis, a nivel
qué me dejó, qué pude reflexionar sobre esto. Es una forma de abordaje del teatro en las escuelas secundarias, sobre todo puede pensarse como una nueva forma de abordar las problemáticas y una nueva forma de poder abordar la misma vida del estudiante y de los adolescentes, porque es una forma de poner en primer plano quizás cuestiones que dejan lo estético de atrás para poder centrarnos en las cosas que les está afectando a los estudiantes hoy en día. Problemáticas, o sea, es un buen disparador para trabajar, por ejemplo, los aprendizajes basados en proyectos, para poder identificar cuestiones que pueden ser transversales a otras materias, inclusive. Es donde la idea de la producción estético-pedagógica, como no está basado en lo estético, sino que está basado en los mismos procesos, genera una visión del estudiante, no solamente estética, sino también crítica y reflexiva sobre su propio entorno. Además, les permite a los propios estudiantes poder tener la posibilidad de encontrar en el teatro o en las formas comunicacionales teatrales, les permite encontrar voces para empezar a pensarse en sí mismo y en su rol, no solo como estudiante, sino como una persona dentro de una sociedad que puede ser capaz de entender la realidad y accionar sobre la realidad. Y pensar y la posibilidad también de ser esa persona que puede incentivar la acción del otro desde lo emocional, desde lo estético, pero también desde la posibilidad de dar a entender problemáticas que nos están sucediendo. Bueno, básicamente así muy eh, redondeando, es esta la idea de la producción estético-pedagógica. Eh, Cuando empezamos el proyecto, la idea era poder salirnos un poco de esto de que el teatro en la escuela funciona como una mera distracción, o que las materias artísticas, porque yo hablo de teatro, pero en realidad también puede pensarse desde la plástica, desde la música, desde el cine, desde cualquier forma comunicacional artística. Pero la idea era dejar de hacer que estos espacios sean meras situaciones de relax y estético, y de qué lindo puede llegar a salir esto, para poder encontrar una función realmente más holística en el desarrollo del estudiante. Porque los estudiantes empiezan a pensar realmente qué nos está pasando y cómo podemos comunicarnos, y cómo podemos dar a conocer estas cuestiones que realmente son importantes, que quizás no, que se abordan quizás desde la sociología, desde y construcción de la identidad, o desde geografía, o desde literatura, y quedan marginadas a la idea de la artística como una mera forma de expresión simple y bonita. Así que bueno, es un proceso que se está dando, que está funcionando bastante bien. Inclusive el año pasado, cuando hicimos teatro y debate, fue algo muy interesante, porque inclusive gente grande que ha venido a ver la intervención estética, eh, se ha puesto a repensar valores que tenían que ver con la dictadura militar, que tenían que ver con derechos humanos, que tenían que pensar eso del otro como el desaparecido, y estas cuestiones que por ahí se estaban olvidando un poco, inclusive muchas generaciones no conocían. Así que bueno, nos dimos el gusto de poder hablar, construir, y inclusive hasta de enseñar y dar a aprender, y dar puntas para que esos otros que estaban ahí dando vuelta en esa intervención hayan despertado el interés.
Así que bueno, eso, no sé si me pasé de tiempo. Yo no veo acá si me levantó la manito, no me levantó la manito. Ahí está Adrián, que me levantó la manito. Pero Está bueno, eso es perfecto, un terminaste poco... justo. Yo como estoy con la tablet, no sé si qué aparece y qué no aparece. Pero bueno, es eso básicamente. Buenísimo, Federico. Ahí te están aplaudiendo tu ponencia. Deja los contactos en el chat si estás interesado en hacer circular un poco más toda tu investigación y tu trabajo. Y Dale, bueno, dale. continuamos entonces con... eh, un segundito. Continuamos con Lorenzo Cueva Covadonga, de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, con su ponencia Fabricación Digital Accesible para la Representación Arquitectónica, Formación Inclusiva y Atención a la Diversidad. Bueno, pues nada, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, dar las gracias por la aceptación de la ponencia y por la oportunidad de poder presentar aquí hoy en el Congreso de Interfaces. Mi nombre es Covadonga Lorenzo, como ya ha dicho Lorena, ya me ha presentado. Soy la directora del Laboratorio de Fabricación Digital de la Universidad CEU San Pablo, aquí en Madrid, y traigo una ponencia que se titula La fabricación digital accesible para la representación arquitectónica, formación inclusiva y atención a la diversidad. Voy a explicar un poco en detalle cuáles son una pequeña introducción a la ponencia, los objetivos, la metodología y los resultados y conclusiones que hemos obtenido. Podemos decir así como introducción que el laboratorio de fabricación digital, pensamos que es muy importante reflexionar sobre el papel de la universidad como una institución que, además de centrarse en temas de docencia y de investigación en respuesta a la comunidad universitaria, aporte también valor social y que sea capaz de ofrecer actividades que contribuyan a fomentar la igualdad de oportunidades para personas con distintas capacidades, ¿no? Entonces, en nuestro laboratorio hemos planteado actividades formativas de carácter muy participativo que están enfocadas a personas con distintas capacidades. Yo voy a hablar sobre una actividad que hemos desarrollado con personas con discapacidad intelectual. La actividad se ha orientado hacia el diseño de espacios arquitectónicos accesibles y hemos utilizado para ello tecnologías de fabricación digital, ¿no? Para aprovechar el potencial de estas tecnologías y para tratar de democratizar su uso. Entonces, comentar que entre las actividades que hacemos con este colectivo, voy a explicar una actividad que está centrada en el diseño participativo de espacios arquitectónicos, ¿no? Contando siempre con personas con discapacidad intelectual. Nosotros en esta actividad pedagógica estábamos tratando de investigar sobre una serie de tipologías arquitectónicas, en concreto aulas para la docencia universitaria, y nuestra intención era encontrar la forma de convertir estos espacios en lugares más accesibles e inclusivos para todos. ¿Por qué? Pues porque actualmente en nuestra facultad se desarrollan programas formativos que incorporan a personas con discapacidad intelectual, tanto en clases inclusivas como en titulaciones específicas. Entonces, con este objetivo, empezamos a desarrollar un taller de diseño colaborativo y empleamos la siguiente metodología. En la primera actividad se corresponde con una breve presentación inicial en la que a los alumnos se les ofrece una visión muy general sobre conceptos relacionados con el espacio arquitectónico, ¿no? Que pueda servir un poco como fundamentación teórica. En concreto, nos centramos en explicar
cómo se percibe el espacio arquitectónico a través de los sentidos, cuáles son los parámetros que requieren nuestra atención como arquitectos a la hora de diseñar un ámbito arquitectónico. Nos centramos en temas relacionados con cualidades espaciales como las dimensiones, las proporciones de un aula, la altura de los espacios, las cualidades cromáticas, las gamas de colores que se pueden emplear, texturas, materiales de los acabados y también, por supuesto, pues todas las cualidades lumínicas, es decir, el uso de la luz natural, la intensidad de luz, el tipo de iluminación en función de su cerramiento y demás. Para transmitir a los participantes toda esta información de una forma visual y participativa, empleamos dos estrategias. Por un lado, empleamos una comparativa de imágenes, ahí he colocado algunas de las que utilizamos, extraída de las presentaciones, donde vamos explicando cada uno de los conceptos y pidiendo a los participantes que nos describan los espacios mostrados en base a todos estos parámetros. Y por otro lado, también utilizamos unas gafas de realidad virtual. Lo que proponemos es que los participantes puedan analizar diferentes tipos de aulas a partir de imágenes inmersivas que pueden visualizar a través de las gafas de realidad virtual, pueden recorrer esos espacios desde su experiencia personal y pueden reflexionar sobre la percepción de esos espacios arquitectónicos. Una vez finalizado esta primera actividad, este análisis, en la segunda actividad es cuando empleamos las tecnologías de fabricación digital. Más concretamente, en este caso, utilizamos cortadoras láser y cortadoras de vinilo del laboratorio para fabricar una serie de piezas que pudieran funcionar como unidades modulares. Y con estas piezas los participantes pueden realizar maquetas arquitectónicas que les permitan proponer aquellas tipologías de aulas que sean, según ellos, más inclusivas, ¿no? E incluso también proponer la disposición del mobiliario en el interior de las aulas, ¿no? En esta fase les pedimos de alguna forma jugar con distintas alturas, con orientaciones, con distintos tipos de hueco para diferenciar tipos de iluminación y especificar exactamente cada una de las disposiciones en base a los distintos tipos de aula, ¿no? Pues aula de taller, aula de debate, aula de prácticas y demás. Y por último, en la tercera actividad, todos los alumnos que habían estado trabajando pues, en equipos de 3 personas expusieron al resto de los participantes cuáles habían sido sus propuestas, ¿no? Explicando ahí en detalle pues, las motivaciones que habían seguido pues, para su diseño, comentarios, reflexiones sobre los espacios que consideraban más adecuados para mejorar la accesibilidad cognitiva en estas tipologías arquitectónicas, ¿no? de aulas. Y finalmente, pues, tras la experiencia, pues dedujimos una serie de, por decirlo así, criterios, ¿no? determinados por los mismos participantes con discapacidad intelectual que nos han ayudado a pensar en tipologías edificatorias más inclusivas, ¿no? y accesibles para este colectivo, o en realidad para todos los colectivos, ¿no? Entonces, lo hemos agrupado en base a 2 conceptos. Por un lado, estudiando las valoraciones que hicieron acerca de las sensaciones de bienestar psicológico, protección y confort físico en estas tipologías. Y en segundo lugar, la capacidad que tenía cada una de las tipologías para generar en los usuarios una imagen amable, acogedora y que despertara sentimientos positivos y de pertenencia. Entonces, las recomendaciones o los criterios que se extrajeron pues fueron 5. En primer lugar, en cuanto a cualidades espaciales, se concluyó que la disposición de planos verticales en las aulas, la altura y la superficie afectaban significativamente a la percepción espacial de los estudiantes. Por ejemplo, la transparencia de los planos, que es una tendencia creciente en este tipo de aulas, además de permitir la entrada de luz abundante es que genera como respuestas emocionales muy positivas, fomenta una mayor conexión con el entorno y esto de alguna manera induce también hacia comportamientos exploratorios y una sensación de apertura, de seguridad y mejora la experiencia de los alumnos en el aula.
En cuanto a las variaciones del plano horizontal, es decir, aquellas estancias donde hay gradas o plataformas, esto genera sensaciones muy negativas en los alumnos. Sin embargo, el espacio con un solo nivel crea como una sensación espacial más dinámica porque permite a los estudiantes interactuar entre ellos, moverse con libertad en el agua, en el aula, y refuerza un poquito la sensación de acompañamiento, ¿no?, que a veces necesitan. En cuanto al mobiliario, pues todas las características del mobiliario, como su forma, su color, su disposición, influyen también en las respuestas participativas y emocionales. El hecho de poder modificar la disposición del mobiliario, la diversidad cromática, todo esto estimula el dinamismo, la colaboración entre los estudiantes y de alguna manera mejora la sensación de bienestar, ¿no? y mejora o influye positivamente en la experiencia educativa. Y en el cuarto lugar, las cualidades lumínicas. Bueno, la iluminación natural, la intensidad de la luz afectan muy significativamente a la percepción del entorno educativo, ¿no? Una buena iluminación natural mejora la visibilidad, mejora el confort, por supuesto, pero además genera también respuestas cognitivas muy positivas, ¿no? Mejora la concentración, mejora el desempeño académico, mejora la sensación de seguridad, ¿no?, porque zonas poco iluminadas generan una sensación de miedo. Y por último, la temperatura de color. La temperatura de color en el aula también influye muchísimo. Los colores cálidos generan sensaciones de bienestar y de seguridad. Los colores fríos y neutros se prefieren para hacer actividades donde tienen que estar más concentrados. Es decir, afecta de alguna manera muchísimo a sensaciones como la relajación que producen los ambientes cálidos o la concentración que producen los ambientes fríos. Así que para concluir, decir que esta experiencia educativa pues, ha sido muy enriquecedora por el hecho de contar con todos estos estudiantes, por el hecho de contar con un punto de vista muy diferente y muy útil, no solo debido a la implicación que demostraron, ¿no?, que, en las actividades que planteamos, sino también a la sensibilidad hacia todos estos parámetros que muchas veces pasan desapercibidos y sin embargo para ellos digamos que influyen significativamente en sus sentimientos y en sus emociones, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y para cualquier duda, pues en el turno de preguntas estaré encantada de contestar. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Vamos a continuar entonces con Laura Rodríguez y Patricia Pena Koesler de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, con su ponencia La habitación roja en Shame A, narrativas y técnicas visuales. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, buen día. Soy profesora de inglés especializada en literatura infanto-juvenil. Desgraciadamente hoy Laura Rodríguez no me puede acompañar por cuestiones personales, pero estamos muy contentas de compartir una experiencia en la que las páginas de literatura se encuentran con el cine y permítanme transmitirles algunas reflexiones que hicimos junto a Laura. Al hablar de las necesidades actuales de lectura y comprensión, Casani nos recuerda que no existe una actividad neutra o abstracta de leer, sino múltiples y variadas formas asociadas a diferentes géneros, disciplinas y comunidades humanas. Hoy en día, pensar en la comprensión crítica de la que habla Casani nos lleva a pensar no ya exclusivamente en letra impresa, sino otros sistemas de representación como es el cine. El crítico y cineasta Alain Bergala revolucionó la reflexión en torno al aprendizaje del cine a través de su concepto pedagogía de la creación. Frente a la práctica de lo que se ha denominado alfabetización audiovisual, Bergala propone una transmisión más activa, centrada en la motivación, la emoción y el deseo del espectador como un motor de aprendizaje, y la posibilidad de que pueda convertirse en un creador en potencia. Bergala centra su teoría en el valor del fragmento. Frente a la enseñanza como instrucción en contenidos, plantea una doble idea de la educación como transmisión de una experiencia estética y como iniciación en la experiencia artística.
Es por ello que creemos que la escuela es un lugar privilegiado, donde este encuentro con el arte puede producirse. Para Bergal es fundamental en la escuela pasar del acto de ver al acto de crear. Hoy compartimos una experiencia cuyo punto de partida fue el análisis del episodio de la habitación roja que aparece al comienzo de la novela Jane Eyre de 1847 de Charlotte Brontë, y la misma escena en la adaptación cinematográfica de Franco Zeffirelli de 1996. En la novela, si no la han leído, la protagonista, quien ya es adulta, narra en primera persona las dificultades que enfrentó desde su niñez al morir sus padres. Tras ser trasladada a la casa de sus tíos, Jane se enfrenta con su primo, y la tía la encierra en la habitación roja como castigo. Ahí experimenta angustia, terror y soledad. Este episodio tiene un impacto psicológico que persiste en la memoria de Jane el resto de su vida. En la versión cinematográfica, Zeffirelli favorece el efecto dramático. En lugar de utilizar la narración en off, que podría traducir el punto de vista en primera persona, la cámara asume el papel de un narrador intrusivo. Quiero mostrarles la escena para que luego puedan entender cómo la trabajamos en el aula. Aquí les comparto. Díganme si pueden escuchar, ¿eh? You will stay in the red room until you have learned to be good. Your father died in this room. And his ghost is still there, watching over you. No! You will stay there until morning. No, I cannot endure it. You will do as you are told. Ok, ahora volvemos a la presentación. Jane Eyre puede leerse como una novela gótica, y en la escena que observamos, vimos a Jane que está aterrorizada al sentir la presencia de su tío fallecido, y se resalta su vulnerabilidad, se la ve muy frágil. Hay luces intermitentes y predomina el color rojo cargado de simbolismo. La cámara se sitúa en el centro de la habitación y se realiza un movimiento panorámico. La música es ominosa y etérea. Sugiere la presencia de lo sobrenatural. Al final de la escena, la música se vuelve más intensa, Jane llora y se desploma de rodillas y la luz se desvanece. Retomando las palabras de Bergal, entonces, el cine es creación, por eso es fundamental en la escuela pasar del acto de ver al acto de crear. Queremos compartir brevemente nuestra experiencia en la clase de inglés como segunda lengua del Colegio Mallinckrodt de Cava. Después de leer, analizar y comparar versiones simplificadas de Jane Eyre de Charlotte Brontë y Cumbres borrascosas de Emily Brontë con las alumnas de segundo año de secundario, procedimos a examinar la emblemática escena de la habitación roja en la adaptación de Zeffirelli que les mostramos, prestando especial atención a las decisiones cinematográficas tomadas por el director, el plano inicial, la iluminación, la musicalización y demás elementos del lenguaje audiovisual que sugieren la presencia de lo sobrenatural, creando una atmósfera gótica atrapante. Luego llegó el momento para que las alumnas, imitando a Zeffirelli, trasladaran las mismas estrategias cinematográficas utilizadas por él para representar otro momento icónico del género gótico, esta vez de la novela Cumbres borrascosas. Ustedes quizás recordarán cuando el fantasma de Catherine intenta atravesar la ventana para ingresar al plano terrenal, generando un clima de tensión y misterio. Entonces se le pidió a las alumnas que destacaran la liminalidad entre lo sobrenatural y lo real, interpretando la ventana como un umbral simbólico que divide estos dos mundos. Aquí les compartimos una producción de 2 alumnas a modo de ejemplo. Mr. Lockwood, this is your room. Catherine Linson, Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff.
Como pueden observar en este book trailer que realizaron las alumnas, la previa alfabetización audiovisual ayudó a que ellas comprendieran que cada decisión del director no es arbitraria, sino que está cuidadosamente pensada para transmitir un mensaje específico y evocar ciertas emociones en la audiencia. Además, este proyecto les permitió desarrollar una mayor sensibilidad crítica hacia la forma en que los medios audiovisuales comunican y cómo cada detalle contribuye a la creación de un mensaje cohesivo y significativo. Sin embargo, lo que más queremos resaltar es lo motivador que resultó para ellas esta experiencia artística, al pasar de ser simples espectadoras a convertirse en directoras de cine, aunque sea por un instante. Bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias a vos, Patricia. Como les digo a todos, recuerden que de colocar en el chat tus datos, link de los videos que quieras mostrar. Bueno, Perfecto, gracias. continuamos entonces con Roberto Jesús Sayar del Instituto Martín Miguel de Güemes, Ciudad Santos Tecey, con su ponencia La literatura argentina nace donde quiere. Articulación y enseñanza del canon de cuarto año alrededor de la figura de Fierro. Muchas gracias, espero que se escuche bien, se vea bien. Les vengo a compartir una adaptación que hice como profesor de literatura en el Instituto Güemes de cuarto año de un proyecto en el que estuve implicado, que es rastrear la muestra o ¿cómo es? El sustrato que las obras clásicas han tenido sobre la gestación y la propagación de la literatura argentina. Trabajé particularmente con Martín Fierro porque lo que intenté comprobar es que básicamente todas las obras que forman parte por lo general del canon escolar de literatura de cuarto año están vinculadas entre sí como un eje a la figura de Fierro y al poema de Martín Fierro. Trabajé para eso obviamente con los conceptos de capital cultural y Bourdieu, de apropiación y algunas cuestiones que tienen que ver con la estética de la recepción de Dios y con, obviamente, los postulados teóricos de Josefina Ludman en lo que refiere a la literatura gauchesca. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hicimos primero? Lo importante y lo fundamental es, primero, tener en cuenta la clase de estudiantes con los que estamos trabajando, cuáles son los lectores modelo esperados, qué clase de lectores se están teniendo en cuenta en este momento y cómo es su relación con la lectura. A partir de eso, trabajar justamente con las diferentes fundaciones de la literatura argentina, según Contreras, nos hace establecer determinados puntos de partida posibles para vincular todo este trabajo con lo que nos va a plantear luego José Hernández. Para ello, vamos a trabajar con la tradicionalidad y la originalidad específicas que trae Guillén en su teoría del comparativismo, justamente para plantear como un espacio de originalidad un poema que, evidentemente, por la antigüedad y por su estatus dentro de la literatura argentina, se considera fundacional, etcétera, etcétera. Esto nosotros lo pusimos en práctica con el equipo de la capacitación universitaria curricular el año pasado en este proyecto, llamamos Ecos de los Clásicos de la Literatura Argentina, y estuvo a mi cargo el dictado del módulo 4, que es el de Martín Fierro, épica y gauchesca. Justamente lo que hice fue trasvasar estas cuestiones que se impartieron en esta clase para establecer estos puntos de vinculación al aula de cuarto año. ¿Cómo intenté hacerlo? Primero, por un lado, ver la oralidad y la épica, en donde se entrecruzan los esquemas heroicos que propone Homero con los esquemas políticos que propone Virgilio. Por un lado, Ilíada y Odisea, o alguna de las dos, depende cuál trabaje cada docente, yo trabajé un pedacito de cada una, y la Eneida. Y por otro lado, pensar el dialogismo del gaucho, el dialogismo que plantea la lógica de la payada, con la cuestión teatral en donde tenemos una persona que hace poiesis y el convivio que se genera, en este caso, con los lectores. ¿Por qué? Porque evidentemente vemos en cada uno de estos elementos una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con la didáctica de la épica, que son todas estas que no voy a describir, están en la diapositiva, y que de a poco se han ido desplegando a lo largo del año
haciendo particular hincapié en cada una de ellas de acuerdo en cómo lo presentaba cada poema, cómo lo presentaba cada texto y cómo lo presentaba cada obra de teatro analizada en el caso de llegar al teatro griego. Por un lado, la confluencia épica se planteó bajo el concepto de la justicia, por un lado la justicia activa, por otro lado la justicia participativa, y por el lado de la teatralidad se planteó la lógica desde el lado de la didáctica, el didactismo, lo que serían los poemas hesiódicos, si se quiere, y en ello metimos en el medio a Virgilio. Todo esto después va a estar, si quieren lo puedo compartir, después voy a pasar mi correo. Los puntos a tener en cuenta que tuvimos para esto fueron justamente la contingencia de cada uno de los conceptos pertinentes a cada poema relacionados con el propio Fierro, la intertextualidad específica que el poema gauchesco establece con sus predecesores, y justamente la fluidez para que todo esto no sea una simple retahíla de conceptos y no se pueda trabajar justamente con el texto. Siempre trabajamos en comparación y siempre trabajamos con musicalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente como estamos hablando de poesía, como estamos hablando de verso, es muy sencillo trabajar justamente con las adaptaciones posibles del verso a diferentes ritmos y música. Tengo la suerte de tener muchos intérpretes de RKT, de rap y demás entre mis estudiantes, entonces hacemos estas adaptaciones mucho más sencillamente que en otro tipo de contextos. Para esto obviamente trabajamos de un lado con el canon personal y de otro lado con el crítico. Yo propongo el crítico, que sería Martín Fierro o cualquier otro tipo de textos relacionados con este, y estos lo mezclan, los muchachos y las chicas lo mezclan con lo personal, todo lo que ellos traen de sus experiencias estéticas por fuera del aula, y por otro lado con los conceptos de intertextualidad y metatextualidad para trabajarlos críticamente justamente desde la base de Genet y de la base de Franco Carballal, que es de literatura comparada. ¿Qué intento lograr con esto? Justamente, primero que nada, actualizar el interés por las fuentes, que es lo más complejo, que los chicos puedan leer y puedan entender por qué se les proponen determinadas lecturas, por qué se les proponen en un determinado orden, y por qué ese determinado orden lleva a una situación específica en donde queremos plantear que Fierro es el centro de la currícula de este año. Por otro lado, justamente la relación de los textos con otros soportes o interpretaciones. Yo puse 3 ejemplos re sencillos, que son la película de Fierro de dibujos animados, Troya, la de Brad Pitt, y una reinterpretación del Edipo Rey de Sófocles que hizo Paula Laver para la Universidad Pedagógica, que es maravillosa, justamente para trabajar con mayor intensidad y con mayor justeza, si se quiere, la relación entre los textos base y con lo que se está dialogando, justamente para poder hacer a partir de esto una gestión del texto, una crítica del texto y un abordaje científico del texto que tenga en cuenta no solamente las propias situaciones especiales y específicas del surgimiento, el mantenimiento y el desarrollo de la literatura gauchesca, sino específicamente la relación con cada uno de los sustratos, cómo esos sustratos aparecen en el texto central y cómo el héroe central retoma posturas heroicas de los personajes específicos centrales que han sido recorridos hasta ese momento: Aquiles, Odiseo, Eneas, ¿sí? Eventualmente se puede cruzar también con Miocid si es que se quiere dar literatura medieval española, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, y con esto ya voy terminando, en lo que se va a hacer hincapié, aparte de la musicalidad, es en establecer la evolución del concepto teórico que estamos investigando a lo largo de cada uno de estos pasajes, justamente para comprender la formación de la red conceptual en la que estamos navegando y el mantenimiento de esta red conceptual a lo largo de tanto de la ida como de la vuelta de Martín Fierro. Nada, esto quería compartir con ustedes porque creo que la combinación de los 3 mecanismos nos configura justamente un nuevo acceso a las obras, a sus aprendizajes y sobre todo a la relación de los estudiantes con las obras propuestas por la currícula. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Roberto. Y sí, qué buena manera de acercar como los clásicos, ¿no?, de la literatura a las generaciones actuales. Bueno, continuamos entonces con Victoria Florencia Gabriel de la Universidad de Palermo.
con su ponencia La presentación visual del proyecto integrado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí creo que se ven. Todavía no. A ver ahora. A ver ahora. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Florencia Gabriel. Soy diseñadora indumentaria y productora de moda graduada en la Universidad de Palermo. Actualmente soy docente en la UP de diseño de indumentaria 1, 2 y técnica de producción 1 también. En este congreso voy a hablar acerca de la presentación visual de mis alumnos a través del concepto general que ellos eligieron. Cuando comenzamos el proyecto, lo que se les da es un concepto general, al cual yo les otorgo, por ejemplo, en este caso, ciudades coloridas. En esta instancia ellos van a crear un cuaderno de ideas en donde van a producir todo lo que ellos creen sobre eso. Después viene una parte que es el panel conceptual, que es algo totalmente abstracto, en donde ellos tienen que abocar lo que sienten a través de ese concepto general que se les dio. Luego pasan a un moodboard, que es algo mucho más figurativo. Esperen que se me pasó. Es algo más figurativo, en donde ellos muestran desde la paleta de color que van a utilizar. Ay, qué lindo, se me está pasando. Ya va a ir desde la paleta de color que ellos van a utilizar, como también las figuras que ellos creen que representa esa imagen que están haciendo. Por ejemplo, desde la arquitectura, desde... Bueno, me está volviendo a tocar la presentación. Ahí está. Desde la arquitectura, desde la paleta de color, desde las formas. Este es el panel que los chicos empiezan a trabajar todo lo que es formas sobre el cuerpo, van eligiendo qué líneas hay, si hay circulares, si hay puntas, bueno, todo lo que es se desarrolla en esta instancia. Después pasamos a una instancia de manual, en donde trabajamos texturas táctiles y visuales. En la parte superior pueden ver que es toda la parte manual que los chicos crean 100% originales, son de ellos y no hay otra persona que tengan similares. Sí puede haber técnicas similares, como por ejemplo la parte de abajo que son las visuales, hay estampas y demás, pero todo se relaciona al mismo concepto que ellos eligieron. Y eso es al azar. Como ya les dije previamente, les elegí lo que era ciudades coloridas, entonces cada uno fue a la ciudad que quiso. Yo siempre les digo, tienen 4 pasajes, porque ellos trabajan primero 4 ciudades y después bajan a una para todo el proyecto. En esta instancia ellos también hasta la decisión de la parte visual, todo va a estar relacionado. Eso es donde lo que yo voy a hablar una vez que finalice todo el proceso de diseño. Acá podemos ver cómo ellos empiezan a hacer toda esta parte de diseños y demás, empiezan con todas esas formas que vieron previamente en el moodboard, empiezan a desarrollarlo. Y empiezan a relacionarlo también con su paleta de color y con las texturas realizadas. Bien, una vez hay más proceso, que es la parte de construcción y demás, pero llegamos a este punto que es el final de donde ellos producen una producción de modas, valga la redundancia, y también un fashion film y un desfile digital. Pero todo este proceso no se presenta de manera autóctona, ni que tenga ninguna relación entre sí, sino que ellos van a ir, y voy a mostrar 3 casos brevemente, van a ir desarrollando lo que ellos creen que es la mejor decisión de imagen. Por ejemplo, la diseñadora, la alumna que recién mostré, ella eligió hacer una paleta de color y fue bajando toda la presentación visual en esta clave, con detalles que se relacionaban 100% a la India. Fue un detalle visual que tanto cuaderno de ideas lo tenía, entonces acá también en lo que sería el marco, el borde, y así fue bajando y fue desarrollando toda su presentación visual. Esto es importante que los chicos se lo hagan. ¿Por qué? Porque van relacionando constantemente la presentación visual con su concepto. Entonces ellos pueden entender muchísimo más, porque para desarrollar todo el proceso de diseño necesitamos que los chicos comprendan el proceso y el concepto sobre todo. Después tenemos otro caso, este es un caso mucho más abstracto. Ella, en el caso de ella, trabajaba la fantasía, por ende fue dando detalles de fantasía, pequeños detalles, por eso fue bastante abstracto en relación, y así fue llevando con pequeños detalles una continuidad en su proyecto. Durante todo
el cuatrimestre y van desarrollando diferentes tipos de presentación. Y después, que en este me voy a abocar un poquito más, brevemente para no pasarme del tiempo, creo que igual voy bien, tenemos esta presentación en la cual ella trabajaba dentro de las 4 ciudades, eligió una ciudad de Marruecos precisamente, en donde se pintaba todo de azul para mostrar lo que era la libertad. Entonces ella empezó a relacionar, hizo toda esta presentación, una fusión de imágenes. Ella hablaba mucho del judaísmo con relación a la libertad en esa ciudad, que por eso pintaban. Bueno, tiene todo un desarrollo histórico y también conceptual, en la cual ella armó todo un collage de presentación visual. No es que lo hizo parte de algo ya establecido que había que hacer para el proyecto, sino que ella lo hizo como punto de partida. Quería que todo el proyecto se fusione. Y acá podemos ver, ella en la tapa, obviamente fue imágenes que fue repitiendo para que haya una continuidad, y acá podemos ver detalles como ella lo fue relacionando en la primera página, después todo lo que sería relacionado a las 4 sensaciones. En este caso, ella hablaba de las sensaciones, no hablaba de las 4 ciudades como las anteriores alumnas. En este caso, ella trabajó, y acá podemos ver su cuaderno de ideas en donde fusionaba un poco de toda esa historia que quería contar. Y así fue llevando prácticamente todo su proyecto. Esa es la idea desde mi parte como docente, que el alumno desarrolle una presentación visual. ¿Por qué? Porque después de estas presentaciones la pueden utilizar de portfolio. Es fundamental que los alumnos desarrollen su portfolio porque es la manera de la presentación que ellos tienen después para poder conseguir una salida laboral mucho más factible y demás, porque tienen un proceso de diseño 1 hasta diseño 6 donde van mostrando cómo fueron avanzando, cómo fueron progresando en todo el sistema educativo, por así decirlo, en todo el sistema de la universidad. Por eso es tan importante, y yo insisto mucho en las presentaciones visuales que estén relacionadas con su tema. De hecho, pueden ver acá cómo ella está fusionando todo lo de esta paleta de color azules, también con la libertad, cómo utilizó tanto la mariposa como la paloma con signos de la libertad, estatuas, el frizz sobre el mar, y todo fue 100% conectado, que eso es lo que yo busco, que haya una conexión general. Y también la presentación visual no sea, lo aplico a un fondo blanco y ya. A veces es necesario por un descanso visual, como en el caso este, pero en otros casos sí podemos darles detalles y demás, así pueden sumar. Acá pueden ver más trabajo de esta alumna, como lo fue desarrollando al 100% la unión. Acá tenemos visuales, también vuelvo a repetir esto de las aves, de la libertad y demás. Y después, bueno, serie de figurines, que nada se ata al cuerpo, porque obviamente lo que habla de libertad y es bastante amplio. Bueno, acá hay un poquito más de figurines que voy bajando a la brevedad. Y para ir, bueno, finalizando, voy a mostrar brevemente las imágenes de la producción, así lo pueden ver, estoy bajando rápido para no pasarme el tiempo. Así pueden, voy a bajar rapidito. Hasta los paneles y el estilismo que se utilizó con relación también siempre al concepto inicial, la locación, después, bueno, es todo un proceso que nosotros trabajamos en clase donde vamos a desarrollar absolutamente todo. Y acá en la parte de la producción quería ver cómo ellos fueron trabajando todo este proceso de la libertad, obviamente buscó locaciones dentro de siempre lo que tienen. Recordemos que esto es diseño 1, entonces buscó un parque donde sea bien amplio, donde no haya estructuras y demás, en donde, bueno, buscaban eso de la libertad de expresarlo a través de las fotografías y no sentirse atadas. Así que bueno, eso es un poco de todo, y lo importante que para mí es que ellos trabajen desde el día 1 ese desarrollo de portfolio, ese desarrollo de presentación visual, porque es fundamental para ellos poder transmitir e ir desarrollando un portfolio 100% artístico, pero a la hora de trabajar. Bueno, fue breve, creo que llegué bien con el tiempo. Espero que les haya gustado. Gracias, Patricia.
Bueno, muchas gracias, Victoria. Ahora, Continuamos entonces con Mayra, Cecilia Monti y Paola Kirilenko del Instituto Superior de Profesorado número 3, con su ponencia El uso del cine en la formación docente inicial, su enseñanza en clave de transmisión. Mayra, ¿nos escuchás? Mayra, Mayra, ¿nos escuchás? Se congeló. Lore, ¿y si continuamos mientras yo le ayudo en la parte técnica? Seguro, Adri. Con- Bueno, entonces continuamos con nuevamente Mariano Federico Korg de la Escuela Provincial de Teatro número 3200 de Santa Fe, con otra ponencia titulada La intervención del promotor sociocultural en teatro en niñeces vulnerables. Hola, otra vez. Otra vez. Volvimos. Bueno, les cuento, además del seminario alternativo en el profesorado de teatro, yo estoy también en la tecnicatura en promoción sociocultural, en la práctica de promoción, o sea, en el último año donde los chicos hacen sus intervenciones dentro de espacios y de comunidades, donde van a ir a llevar un poco de las herramientas del teatro para trabajar las perspectivas socioculturales. Este año hubo así como una atención muy fuerte sobre los estudiantes en pensar las niñeces, después de los datos que si bien ya venían de antes, pero que se agravaron mucho más a principios de este año, donde nos encontramos que 2 de cada 4 chicos son pobres, son niños, 2 de cada 5 de cada 10, o sea, estamos trabajando más o menos los mismos números, los mismos porcentajes, no llegan a comer, tener sus 4 comidas y estas cuestiones. Entonces nos preocupó mucho el problema de la niñez y la vulnerabilidad de las niñeces, sobre todo en espacios periféricos acá en la ciudad de Santa Fe. Es importante entender de que cuando hablamos de niñeces vulnerables, no estamos hablando solamente del factor económico, pero sí de entender de que es un factor clave, porque la pobreza, la indigencia, en realidad lo que genera no solamente eh, los problemas de desarrollo, sino también qué pasa dentro de las familias y las comunidades. Cuando hablamos de niñeces vulnerables, hablamos de niños que quizás tengan en sus casas problemáticas referidas a adicciones, eh, posiblemente esta cuestión de espacios escolares que no llegan a poder cubrir necesidades básicas, espacios culturales que no están haciendo, espacios políticos y culturales que no están garantizando los derechos del niño, ni hablar cuando hablamos de tecnologías y el bullying, el ciberacoso, territorios inundados por violencia. Y entonces nos ponemos a pensar un poco en qué es lo que está pasando con esos niños cuando se enfrentan a esos factores que influyen directamente en su desarrollo. Estos niños empiezan a manejarse, saltear etapas donde empiezan a comportarse por un estado de reflejo con su propio contexto. Pierden la posibilidad del disfrute, del goce del niño, de jugar, de interactuar. Hay niños que se reprimen, hay niños que entran en un estado de burbuja, donde pierden las habilidades de comunicarse. Hay niños que se sobrecomunican y están
de alguna manera inclusive adoptando, qué sé yo, lenguajes propios de adultos, tienen perspectivas que son puramente funcionales. ¿Por qué voy a hacer esto si esto no me genera nada y tengo que generar aquello y tengo que reaccionar a este mundo que quizás se está volviendo un poco cruel? Y empiezan, por ejemplo, hemos tenido situaciones de niños que contestan como adultos y no contestan de la mejor forma como adultos, sino que llegan al insulto, a la agresión, con palabras de adulto que quizás ellos no están entendiendo, pero que tienen el resabio, eso, o el reflejo de una casa, de un barrio, de un lugar que se transmite a través de ellos. Entonces, por ahí nosotros nos guiamos en el poder transformador que tiene el teatro y las artes y las posibilidades que brindan, puede llegar a brindar un promotor sociocultural dentro de estos espacios. Se generaron grupos en CAF, o sea, Centros de Atención Familiar, para empezar a trabajar las formas comunicativas y poder empezar a generar el vínculo del niño con su propio vínculo de niño. O sea, volver a retomar la idea de el niño feliz, el niño que puede sonreír, que puede convivir con otros niños en un estado de, a veces no es la idea del estado de inocencia, pero sí en un estado que les permita a ellos revincularse y retomar esas cosas que quizás nosotros tuvimos la posibilidad de tener. Del jugar, de hablar con el coso, tener mi compañerito de escuela, tener mi mejor amigo el vecinito, saber que puedo confiar en él, que puedo vincularme emocionalmente con otras personas y no y romper esa barrera de la objetividad inconsciente que el niño está generando sobre su propio contexto. Entonces, bueno, a través del teatro lo que el promotor sociocultural, o sea, mis estudiantes empezaron a trabajar, es la idea de volver a jugar. El teatro nos permite de alguna manera poder interpretar, volver a ser el superhéroe, volver a confiar en el otro, contar desde otra forma, de metaforizar las realidades y por ahí empezar a contar problemáticas y ponerlo como conflictos a resolver. Somos los superhéroes que tenemos que hablar de pasa esto, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo metaforizamos el discurso y a través del juego? Sobre todo lo que teníamos que poner a empezar, nos teníamos que plantear es qué es lo primero que necesitamos para estos espacios de intervención y cómo el promotor, el practicante, tiene que intervenir estos espacios. Y por ahí uno dice, uy, bueno, pero el teatro, lamentablemente por ahí el teatro es un lenguaje que ellos no conocen. Y a través del teatro, si bien queremos generar estas cuestiones, primero tenemos que generar un espacio de conocimiento y un espacio de apropiación. Para eso es muy interesante poderle proponer a los niños, a las niñas, la posibilidad de generar un territorio propio, un territorio seguro. Cuando hablamos de territorio seguro es un territorio de expresión, es un territorio libre de tensiones del mundo exterior, pero sin perder la perspectiva de que estamos viviendo en ese mundo. Entonces, la idea del espacio seguro nos permitía a nosotros poder ser observadores y que los chicos pudieran entender de que si bien las cosas pasan, en este lugar podemos hablar de esas cosas. Podemos hablar, poder analizarlas, poder entender por qué papá se enoja, por qué mi compañerito de escuela se burla de mí, qué es lo importante de ser en esas culturas. Por ejemplo, hay niños que vienen de culturas, hay como
se me fue la palabra, de comunidades originarias. ¿Qué significa ser de esas minorías, de esas que hoy en día socialmente están marginadas, pero que tienen un aspecto muy interesante por el propio legado? ¿Y qué significa quizás por qué se pueden estar burlando de mí? ¿Y cómo yo puedo afrontar esa situación y decir, che, escúchame, yo también y tengo mi forma de ver y tengo mis creencias y tengo mis formas de acceder? Y cómo quizás el compartir, porque lo que trabajamos mucho es la idea de la comunicación, cómo comparto lo que me pasa. Quizás en esa comunicación lo que permito es la permeabilidad de el mí sobre el otro y la posibilidad de que el otro me comprenda, me contenga, me entienda y me acepte, y hasta cierto punto lo vea como un valor. Entonces, estos espacios en realidad lo que está tratando todo el tiempo es de volver a reflexionar sobre la importancia de uno mismo, de la importancia de ser niño, de saber jugar, de entender tener esa emocionalidad, poder divertirse. Es un espacio que nos va a encontrar con la espontaneidad y con la alegría de ser niños. Es un espacio que va a desarrollar la resiliencia. Es un espacio para poder resolver conflictos de una manera creativa, de poder explicar nuestro contexto de una manera creativa y metafórica. Y lo que fuimos notando es que es impresionante como niños que por ahí quizás no hablaban, eran súper introvertidos, quizás estaban a la defensiva continuamente, niños que me acuerdo de una de las situaciones de un nene que, bueno, viene la mamá, lo deja y después a cada ratito miraba para la puerta era, ¿por qué? Mira, ¿qué? ¿Esperas que venga mamá? Y él nos dice, no, quiero ver si mamá me mira lo que hago. Pero no en un sentido de ser reconocido, sino que la mamá le diga, no lo rete. Es como esta cuestión, te estás portando bien. Entonces, por ahí aflojar esos espacios y plantearlo, a ver, estamos en un espacio habilitado para que si vos te querés portar, si te portás bien está buenísimo, si te portás mal analizamos, o sea, por qué nos portamos mal o qué queremos decir cuando nos portamos mal. No es un espacio, es un espacio que se termina convirtiendo en un espacio de catarsis. Es un espacio donde el niño pueda autorreconocerse como posible hacedor de cosas que quizás, y posible interlocutor junto a sus compañeritos, a los compañeritos del grupo. Niños que de pronto se quedaban estáticos y calladitos y tenían miedo, y hoy en día están saltando, cuentan historias, interpretan. El espacio se convierte en un espacio seguro, acogedor y con licencias. Es un espacio que fomenta la creatividad a través del discurso y la metáfora. Los niños cuentan historias que por ahí son hasta cierto punto bastante creíbles y sabemos que pueden tener un indicio de verdad o de realidad, pero en esa misma forma de contarlo, también está la posibilidad de decir, bueno, ustedes me ayudan a ver cómo lo puedo ver de otra forma y encontrarle un poco más de magia a este mundo. Y bueno, para ir terminando, por ahí está bueno pensar esto de que los espacios, con la intervención del promotor sociocultural, que no es un docente, sino que es alguien que va a irrumpir en un espacio para generar oportunidades, está bueno pensar cómo se pueden ir mejorando las poblaciones y las comunidades. Y si bien tenemos un mundo catastrófico y muy, muy dañino para los niños, tratar de encontrar un poquito de una rayita de luz, como para que vuelvan a ello poder tener las posibilidades que tuvimos nosotros como niños también.
Así que bueno, con eso termino un poco la apuesta. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Federico. Hermoso, muy interesante. Bueno, y cerramos entonces con Mayra Cecilia Monti y Paola Kirilenko, del Instituto Superior de Profesorado número 3, con su ponencia El uso del cine en la formación docente inicial, su enseñanza en clave de transmisión. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí, Mayra, te escuchamos. Perfecto. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Paola no va a poder estar presente porque, bueno, surgió una plenaria y, bueno, nosotras estamos en una investigación que se llama El uso del cine en la escuela en clave de transmisión. Nos preocupa este uso debido a que este en los institutos de formación docente, y este uso nos está llevando al interior del aula, preguntándonos, entre algunos otros interrogantes, cuál es el uso pedagógico que se le da. Se piensa el uso del cine en su relación con la cultura. Bueno, si es posible pensar pedagógicamente el uso del cine o desde qué lógicas culturales y estos interrogantes en cierta forma guardan relación al entender la escuela como responsable de la transmisión formal de la cultura, es decir, la escuela como ese escenario posible para la aprender, pensar, hacer y estar con otros como un espacio habitable, ¿no? Como lugar de protección, garante de integración, conexión con el mundo cultural externo a ella, y como espacio que contribuye a la construcción de subjetividades necesarias. En relación a esto, nosotros en el trabajo de investigación nos planteamos un poco los siguientes objetivos. Por un lado, trabajar desde el dispositivo del Archivo Fílmico Pedagógico Nacional, que salió en el 2015, y desde ahí nos planteamos poder conocer y analizar las lógicas políticas culturales y pedagógicas desde las cuales se pensó el cine para la construcción de ese archivo pedagógico, de ese archivo fílmico pedagógico. En relación a eso, indagar el uso y la apropiación que hubo por parte de los docentes en los institutos de la formación en archivo fílmico pedagógico. Posteriormente, reconocer si el uso del cine en la formación docente inicial amplía el territorio pedagógico, habilitando a una experiencia estética de lo sensible. Y por otro lado, la idea es, bueno, indagar qué tratamiento recibe el cine dentro del aula, dentro de los institutos de formación docente, desde y nos interesa revisar los regímenes de visibilidad y la configuración de la experiencia de lo sensible que acontece en el tratamiento, desde cómo se pone en juego la mirada al momento del uso del cine, preguntándonos, entre otras cuestiones,
bueno, determinada película y no otra, cómo se habilita la mirada, el uso del cine desde la cultura visual, en relación a esto, preguntarnos, entre otras cuestiones, bueno, cómo se pone en juego la formación de sujetos visuales con el uso del cine en las películas para la formación del archivo fílmico-pedagógico. ¿Por qué fue esa selección de películas y no otras? Bueno, un poco lo que conjuga estas dos propuestas tiene que ver con que lo que nos interesa en ir viendo, indagando y reconociendo en este uso es que lo que, bueno, nos parece central es que pensar el cine y educación juntos implica asumir la ampliación del territorio pedagógico para incluir en ese uso, en educación, una educación sentimental, educación de sentidos, la regulación de las emociones, los regímenes de visibilidad, la configuración de la experiencia sensible, como también el objeto cine en su complejidad, que vaya más allá de un tratamiento pedagógico y que lo considere como un dispositivo técnico-cultural propio de una época de intervención de la misma. En esta instancia estamos propiamente en trabajo de campo. Así que bueno, no hemos llegado a concluir la investigación. Ese es el recorrido que hemos estado haciendo. Bueno, no sé si fui rápido, si no, pero tengo un eco que es insoportable mientras he ido hablando. Así que bueno, esta era nuestra propuesta. Perfecto, Mayra, Gracias. muchísimas gracias. Ahí también te aplauden la ponencia, las ideas. Bueno, entonces damos por terminado el encuentro. Tenemos un ratito, unos 10 minutos, un poquitito más, como para hacer una puesta en común, debatir un poco, hacer preguntas, los que quieran preguntar algo. Yo me fui anotando ideas que fueron circulando, el tema de Cecilia Gagliano de los mundos interpretativos, las ponencias de Federico en relación a la construcción de la subjetividad de sus alumnos y los espacios cuidados, o ideas que en realidad resonaron mucho en relación a lo que iban diciendo cada uno, pero que también todos retomaban de alguna manera, tiene que ver con el encuentro, ¿no? Y estos espacios, la construcción desde la docencia de espacios inclusivos, cuidados, en donde los alumnos esto puedan desarrollarse de una manera amorosa en un punto. Así que bueno, en base a estas ideas los animo a debatir un poco. Lore, disculpa que te interrumpa, pero tenemos una expositora, Ok. una última expositora, Bueno. que es María Sabacini. Bueno, ok. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? No se te escucha, María. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí. Buenos días. Bueno, quería compartir con ustedes en un breve tiempo, porque no sé si cómo es que han organizado la mesa de hoy, me llamaba la atención que no estuviera en la lista, por eso, como yo había recibido el link de esta mesa, temía estar en la comisión equivocada.
En principio, mi ponencia de hoy tenía que ver con la importancia del aula virtual y del aprendizaje colaborativo y significativo que se da aún en estas modalidades de aprendizaje a través de la modalidad remota, ¿verdad? Voy a ver si puedo compartir pantalla. No sé si se puede ver allí. Mi propuesta, mi hipótesis de trabajo tiene que ver con el aula virtual como espacio de aprendizaje colaborativo. Traje esta imagen disparadora para pensar la virtualidad y la presencialidad como dos modos o dispositivos en tensión, continuos y constantes, que nos han asistido, que nos vienen asistiendo a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, algo que venía, por supuesto, sucediendo antes, se vivificó y se intensificó y cobró muchísimo vigor luego del ASPO, ¿no? del aislamiento social preventivo y obligatorio en el que nos vimos sometidos en forma mundial. Mis reflexiones para hoy tenían que ver con esta cuestión de pensar qué sujeto del aprendizaje tenemos frente cuando estamos en modalidad virtual. En mi caso, soy docente de la Universidad de Palermo desde hace más de 18 años y he transcurrido casi todo mi trayecto como docente en modalidad presencial, ¿verdad? Y desde el 2020 estoy con modalidad virtual. Y en general lo que ha pasado es, digamos, como una suerte de tensión o de versus, ¿no? Es decir, la presencialidad versus la virtualidad o la modalidad remota. Y lo que así digamos, en un pequeño rastreo bastante poco riguroso, he podido relevar respecto de compañeros docentes, colegas docentes, que ponderan la presencialidad como una manera de asegurarse al sujeto del aprendizaje de una manera total y de una manera integral, digamos, como si fuera que en la virtualidad, tal como lo muestra esta imagen, el sujeto muestra la cara visible, la cara no mordida, como está metaforizándose en esta imagen la manzana, ¿no? Es decir, como si el sujeto del aprendizaje, alumno de la modalidad virtual, pudiera, de algún modo, ocultar esa otra cara, ¿no? De este sujeto dividido que asistimos, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Entonces, mi propuesta, digamos, tiene que ver con pensar que más allá de estas vicisitudes, tomo conceptos de Giorgio Agamben para sostener que la educación tiene que tener, justamente para que sea significativo, tiene que tener una apuesta desde el juego, desde lo lúdico, ¿no? Que es lo que justamente hacemos los docentes. No la mera transmisión de datos, ¿no? Entre sujeto y objeto. Y esto puede suceder, es decir, no es garantía ni en la presencialidad ni en la virtualidad, ¿no? Es algo que nos atraviesa, nos transversaliza a los docentes en todas las situaciones, sean los contextos que sean. La educación bancaria, recordarán, como citaba Paulo Freire, nuestro querido Paulo Freire, es lo que tenemos que justamente evitar de algún modo, o esquivar, o tratar de trabajar, o interpelarnos, ¿no? En nuestra propia práctica docente,
para que esto no suceda, es decir, suceda lo que justamente yo escuché durante toda esta jornada de mis queridos compañeros en esta mesa tan preciosa respecto de generar en los estudiantes lo que tomamos de Ausubel, que es el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, la posibilidad de generar justamente este pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento que se transversaliza a partir de justamente la construcción de un conocimiento que permite el desarrollo de habilidades, de comunicación, de trabajo en equipo, habilidades esenciales para el mundo actual, ¿no? Es decir, este aprendizaje significativo, colaborativo, que tiene, digamos, que encuentra la posibilidad en diferentes metodologías, que no son solamente las que nos asegura la presencialidad. Y esto lo puedo decir después de 5 años, ¿no? 4 años y pico que estamos trabajando con esta modalidad remota, y más en nuestra facultad, en donde los alumnos realmente participan, generan esta especie de foro que nosotros intentamos desde nuestra facultad, desde nuestra Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación, y de algún modo lo que veo como potencia, ¿no? Como posibilitadora el aula virtual, es justamente el acortamiento o el acercamiento de alumnos de diferentes partes del mundo. Realmente es interesantísimo cómo podemos tener en un mismo aula alumnos que están en tiempo real ubicados en Ecuador, en Miami. Este año tuve una alumna que estaba en Austria, digamos, aquí, digamos, en localías de nuestra República Argentina, digamos, pero que están alejadas de algún modo de la posibilidad de la presencialidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Aquí comparto algunas características generales de esta tensión que, insisto, no es mi intención generar una disputa en donde tengamos que quedarnos con una o con otra, sino que a modo de asociación libre y casi les diría en borrador, expongo aquí algunos rasgos, algunos sesgos de lo que es la presencialidad y lo que es la virtualidad. En relación a la presencialidad, nada nos quita, digamos, la presencia de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos in situ, ¿no? Con todas las condiciones acústicas, de olores, de espacialidad compartida, un poco lo que traía nuestra compañera de España, ¿no? En relación al diseño del aula, como la posibilidad de co-construir esta envoltura educativa común, digamos, como una suerte de debilidad, si ustedes quieren, ¿no? La clase no queda grabada, o sea, el alumno puede con los dispositivos sí registrar la clase, pero la plataforma, la clase para el estudiante queda asegurada, queda grabada, si quiere volver a ella. Y aún en la presencialidad, creo yo, nos estamos amarrando o anclando en el paradigma del papel, cuando en realidad en la virtualidad tenemos esta posibilidad de acceder a los materiales de otra forma, que nos hemos ayornado a lo largo de todos estos años con los diferentes campus y los diferentes dispositivos de la virtualidad. Y luego pensar en esta tensión que creo que aún sigue siendo una temática de interés y que tenemos que los docentes seguir investigando, indagando y explorando respecto de si la cámara encendida, la cámara apagada, si hay que forzar esto. Es decir, yo estuve toda la conferencia hoy con la cámara apagada, pero estuve prestando atención todo el tiempo, estuve interactuando todo el tiempo con mis compañeros en el aquí y ahora,
Y entonces, digamos, poner en duda, poner en cuestión, interpelar esta cuestión de la cámara apagada, la cámara encendida, ¿no? Y luego ponderar el lazo social que los estudiantes producen, esta comunidad educativa que producen en el aula virtual. Ya les digo que trasvasa los límites geográficos, ¿no? Es decir, crea comunidad intergeográfica, intersectorial, ¿no? En mi caso, como doy una materia que es introducción a la investigación, que en nuestra facultad es transversal a todas las carreras, también produce esta intersectorialidad entre carreras. Entonces, realmente se transforma, digamos, termina conformándose un aula virtual posibilitadora de no solo del aprendizaje colaborativo significativo, como vengo a plantear esta mañana, sino de creación de lazos de amistad que van más allá de lo pedagógico educativo. Bueno, agradezco a todos, Adrián y a Lorena, que me hayan permitido compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Bueno, María, muchísimas gracias a vos. Entonces, renuevo la invitación para hacer este pequeño encuentro entre todos, debate y puesta en común. Así que, quien quiera hablar, decir algo, preguntar algo, puede hacerlo, abrir sus micrófonos directamente. Ahí, María, te agradecen. Dicen muy cierto lo que planteas. Esto, bueno, vos también claramente traías el tema de lo colaborativo, ¿no? Que circuló en varios momentos a lo largo de la reunión como un tema común, ¿no? Evidentemente. ¿Alguien se anima a plantear algo? ¿Algo le quedó pendiente por decir? Que a veces pasa que uno redondea y pues piensa algo más. Federico, no sé si querés complementar con algo. O Cecilia, que fuiste de las primeras. Bueno, voy a animarme a hacer una Claro. pequeña reflexión. Gracias, Lorena. La verdad es que en este momento en el que me estoy desempeñando en un cargo de gestión, escuchar todas estas propuestas, estas experiencias, la verdad que me hace como renovar un poco la esperanza en lo que es la educación, escuchar también a Covadonga de España con su aporte. Digo, cuánto todavía, de hecho se lo comenté a ella en el chat, cuánto todavía nos falta. Nos falta, pero bueno, vamos encaminados. Yo siempre digo que estamos en una etapa bisagra de la educación, en la que estamos buscando cuál es el horizonte, cuál es el lugar que le vamos a dar a la educación, y me parece que muchos, y todos mis compañeros que están acá presentes planteando su postura y sus experiencias, estamos orientados en el buen camino de la educación, ¿no? Seguir pensando en ese lugar, como yo le llamé a mi ponencia, de las posibilidades, y que haya gente que siga reflexionando, que siga planteando, que siga proponiendo y que siga creando, porque todo lo que han manifestado sobre lo artístico también me parece fascinante, que por ahí antiguamente no se le daba tanto espacio, tanta importancia. La verdad que se los agradezco porque me ha servido de motivación, y creo que ahí está también la clave para poder compartir con los demás y motivar, estimular a quienes están en el aula y que quizás se sienten un poco abatidos por el momento, por lo que está pasando en este momento, ¿no? Pero que hay mucho por delante y que hay mucho para explorar y que es válido todo eso. Así que muchísimas gracias a todos por este espacio. Mira, en mi caso también me gustaría comentar algo. Me parece maravilloso que haya personas como María Cecilia en temas de gestión y que tengan tanta sensibilidad hacia la escucha de todos los que participan en la experiencia educativa, desde el profesor hasta el alumno, y que piensen en esos espacios en los que cada uno pueda expresarse con seguridad, con afecto hacia los demás,
generar esos espacios como de confianza, de protección mutua y todo esto que muchas veces lo debatimos los profesores entre nosotros y sentimos que a lo mejor en los cargos de gestión está el foco demasiado centrado pues, en otras cuestiones más organizativas, que haya personas que tengan la sensibilidad de aplicar todo esto desde su cargo de gestión, creo que va a ayudar a que el espacio compartido de la enseñanza sea de más calidad, ¿no? Incorporando pues lo humano, ¿no? Lo sensible, lo cálido que puede tener la presencia y las personas, ¿no? Así que una labor extraordinaria, nada más. Y también agradecer, perdón que interrumpa, también agradecer por el espacio, porque es un congreso en el cual podemos vincularnos un montón de gente de otros países y demás, y podemos intercambiar desde una exponencia propia, y a lo mejor de otros pues tomar estrategias o maneras de cómo encaran una clase, o cómo ven el desarrollo, y todo se puede tomar y aplicar a uno mismo. Es algo súper enriquecedor estos momentos donde te encontrás con varios colegas y decís, bueno, por acá sí, o por acá esto no es para mi tema, mi nivel de diseño, por ejemplo, tengo un aula taller, con la dificultad de lo que es un aula taller en virtualidad, o sea, doblemente complejo, y universitarios ingresantes, como tercera ala de la dificultad, pero así todos pudieron ver los grandes proyectos que lograron los chicos. Entonces, también estos espacios también sirven para que a lo mejor pueda mostrar los proyectos de los alumnos, como también ver las estrategias o diferentes proyectos que ustedes están hablando y se puede después sumar a nuestras propias clases. Así que es súper enriquecedor y muchísimas gracias por el espacio. Sí, yo por más que escribí, digo, algo quiero decir, me sumo de Victoria, estos encuentros nos permiten reflexionar, repensar nuestras prácticas, pensar otras cuestiones que a lo mejor no las teníamos en cuenta o no las habíamos pensado a lo mejor por la cotidianeidad, ¿no? Así que me parece muy interesante todos los aportes de todos, uno se lleva algo y bueno, nada, un placer escucharlos y escucharlos. Sí, yo por ahí lo que me interesa es rescatar de que, como dijo Cecilia, estamos en un momento bisagra. Que creo que la educación siempre está en un momento bisagra. Porque lo humano siempre está en un momento bisagra, ¿no? Pasan tantas cosas que... Continuamente por nuestros contextos y nuestras políticas, la economía, la cultura y todas estas cuestiones, y está bueno, a mí me encantan muchos, siempre lo digo, cada vez que participo en Interfaces, siempre lo planteo, que me encanta ver cómo los docentes, por ahí tenemos la posibilidad y hay docentes con posibilidades de poder pensar nuevas formas de acceso. Por ahí romper los libros viejos un poco y animarnos a un poco más, porque hoy en día los pibes en el aula, ya sea primario, secundario, superior, están pasando por la necesidad del estímulo constante. Porque el estímulo necesita pasar por el cuerpo, necesita pasar por la emoción. Entender de que si voy a estudiar esto en un superior es porque realmente hay un goce en hacerlo, que no es simplemente la cuestión de uy, voy a hacerlo porque papá me dice, o porque tengo que ganar plata, o porque tengo que progresar, o por la vida me exige. Pero por ahí pensarlo en un primario donde el niño está pensando el por qué estoy acá, y que transgrede el contenido para llevar al contenido en pos de la sensibilidad, de poder conectar con el otro, de la socialización, en un secundario donde por ahí el contenido es más preciso, pero a veces yo siempre me encuentro con el meme de, uy, un día más y no utilicé el máximo común divisor,
¿Y qué pasó con eso? ¿Qué es lo que hoy tenemos que enseñar y cómo lo debemos enseñar y cómo lo debemos transmitir? Y a su vez cómo ellos nos pueden hacer esa devolución en el aspecto humano. Estamos en un momento que necesitamos un aspecto muy humano y muy comprensivo de la educación en este contexto un poco caótico. No sé cómo están allá, Lorena, en España, pero acá en Argentina estamos pasando un momento clave donde la educación tiene que ser pensada en pos de que la persona en el aula, en la escuela, como que revalorice la comunidad en sí, el otro. El otro en pos de cómo me afecta a mí, cómo puedo afectar al otro y cómo puedo cuidar al otro. Y me encanta ver cómo los proyectos acá tienen que ver con eso, con trabajar ciertas sensibilidades que nos invitan a ser más personas, volver a ser humanos o recuperar la humanidad de las personas. Así que bueno, contentísimo por lo que estuve escuchando. Bueno, yo también quería agradecer por este espacio de intercambio. De cada uno me llevo un montón de aprendizaje, de cada disciplina, nuevas ideas para incorporar a mis clases, así que les agradezco y también, bueno, me llevo esa pasión por la educación, por innovar, que revitaliza y bueno, y motiva a continuar con nuestro trabajo docente, que bueno, que muchas veces no tiene el lugar que se merece, ¿no? Que es bastante bastardeado y bueno, esto nos llena de energía para seguir trabajando. Así que les agradezco, Lorena, Adrián, y a la Universidad de Palermo y a todos los compañeros que hoy compartieron sus conocimientos y sus experiencias. Muchas gracias. Está buenísimo. Y bueno, vamos a ir cerrando entonces. Y bueno, un poco lo que dijeron todos y lo que dijo finalmente también Federico, que hay paradigmas que ya quedaron atrás, ¿no? Esto de lo profesional también cayó en una crisis en el sentido de que nuestras generaciones por lo menos nos formábamos para estar toda la vida en una empresa, no sé, como que hay cosas que ya no existen y existen otras, entonces todo eso que también es la bisagra que dice Ceci también, ¿no? Existen otras cuestiones y problemáticas contemporáneas que se cuelan en el aula, yo creo, ¿no? Como hoy se hablan de temas que antes no, y yo festejo eso, pero complejiza un montón. Desde la diáspora venezolana que tiene nuestro país, que está en el aula también, y cómo integrarla desde ahí a miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, siempre felicitaciones a todos los que estuvieron compartiendo todas esas ideas y esas ganas de abrazar esa complejidad e ir hacia adelante repensando lo que uno hace, ¿no? Y tornándolo más interesante también. Así que muchas gracias a todos por haber sido parte, por haber estado aquí presentes. Y bueno, buenísimo que se fueron conectando porque también estos encuentros son para el encuentro que con el otro, lo que dijeron muchos, enriquezca la propia labor, y los esperamos en las próximas ediciones de Interfaces, en la red de investigadores de la UP. Quienes no sean parte, los animo a que se unan a la red de investigadores que dirige Adrián. Así que bueno, muchísimas gracias Adrián. Un beso grande, muchas gracias. Gracias a todos. Y a todas. Gracias Bueno. a todos. Chao, muchas Chao, gracias. hasta Chao. luego. Buenas tardes. Gracias a todos, un placer. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.